Antes de comenzar el vídeo, aunque haga uso de afirmaciones, en todo momento es una opinión mía subjetiva. Si discrepas, es normal. Me gustaría, sin embargo, que pese a no coincidir, se mantenga un respeto sin toxicidad y si quieres discutir los puntos, se haga de la misma manera en los comentarios o en el Discord de querer hablarlo en algún chat. Comenzaré con un poco de contexto. Nótese que esto en ningún momento es una forma de colocarse una medalla o tener un privilegio a la hora de argumentar. He estado jugando esta saga desde que tenía 12 años, empezando en el primer Monster Hunter original, y mis impresiones iniciales fueron nefastas, hasta que conecté al online. Era un pollo desorientado, y mi nivel dejaba mucho que desear. Sin embargo, encontré y conocí mucha gente dispuesta a ayudarme, y mejor aún, enseñarme todo sobre el juego. Todo esto usando únicamente el chat in-game. Esto no sería lo único que me enamoraría del juego. Tuve muchas historias y experiencias que, de no haber cierta comunicación, no se habrían quedado talladas en mi cerebro. Todo lo mencionado se vería reforzado en Monster Hunter 3, el cual, esta vez, jugué directamente online desde el primer día de salida. No puedo ni explicar la cantidad de tiempo que habré usado simplemente estando en las salas hablando, bailando, socializando. La reacción en el chat cuando apareció el primer Devillo, irreemplazable. Y por supuesto, todo volvió a repetirse, pero de manera distinta, en Monster Hunter 4 Ultimate. Esta vez empecé a indagar en internet, aprendí muchas cosas, vi múltiples vídeos. Esta vez estaba más informado que nunca de los detalles más intrínsecos del juego. Dediqué innumerables horas a personalizar todo, como las frases automáticas y un largo etcétera. Cuando mis amigos estaban offline, yo seguía jugando yendo por salas aleatorias, ayudando, cazando, explicando cosas. La experiencia fue increíble. Finalmente, llegamos a Monster Hunter Generation Ultimate, donde dedicaron incluso más recursos en mejorar la experiencia online. Llegados a este punto, diría que fue el momento en el que entré en el nivel Midcore verdaderamente, ya que fue cuando entré por completo en el mundo de los valores internos del juego, entre muchas otras cosas. Mi experiencia social fue inolvidable, y recuerdo con mucho cariño todos esos años. Pero con la quinta generación ya no sería igual. Monster Hunter World introdujo varias cosas nuevas. Las dos más relevantes fueron tanto el sistema SOS como el escalado por jugador. Previamente, en los antiguos juegos, la única forma de jugar online era buscando una sala. Esto implicaba entrar a verlos, prepararse, comer, elegir misión, unirse. Básicamente, implicaba un aspecto ajeno a la misión en el cual estabas presente con gente online. Todo esto era un tiempo que puedes llamar tiempo de espera. Estando delante del resto de personas y realizando todo el proceso mencionado, ¿por qué no saludar? ¿Por qué no socializar mientras tanto? ¿O revisar el equipamiento de los cazadores que te acompañan? Quizás hasta ves algo que te llame la atención. ¿O es alguien nuevo? Es muy importante, bastante, entender que cuando no tienes prisa, y en esto entraré muy pronto, te fijas más en los detalles de alrededor. Sin embargo, cuando volvemos a World, nos encontramos con el mencionado sistema SOS, un emparejamiento automático o semiautomático que te une directamente en una misión ya empezada. Esto implica que nada más unirte, debes ir a por el monstruo. Y cuando acabas con el monstruo, apenas hay un minuto o menos de tiempo para hablar con la gente. Gente que volverá a su propia sala y no volverás a ver por defecto. ¿Os habéis fijado? No hay tiempo de espera. Posiblemente apenas has podido pararte a fijarte en el resto de jugadores. Llegas, cazas al monstruo y te vas. En el lanzamiento del juego no era tan dramático, pero conforme fueron pasando los días, la gente empezó cada vez a hablar menos. Lo mucho que veías era una pegatina o un gesto quizás al terminar la caza, poco más. Pero ¿quién puede culparlos? ¿Por qué ibas a interactuar con alguien que no volverás a ver? Sí, puedes unirte a una sala, pero la mayoría de veces es gente en su propia sala metiéndose en bengalas SOS. Seguramente pensarás,
que esto no es suficiente para que llegue a un punto tan dramático que yo expongo. Pero aún falta otro elemento muy relevante, el escalado por jugador. Antiguamente, el contenido del juego, el grueso del mismo, solía estar en las misiones del hub, el cual escalaba siempre a 4 jugadores, no literalmente, lo cual empujaba a que buscaras gente, ya que nunca iban a suponer un valor negativo en la caza, a no ser que se desmayen 3 veces. Esto, aunque ligeramente forzado, motivaba a meterte en salas y buscar cazadores. Sin embargo, cuando el juego escala a un jugador, hace que si buscas gente aleatoria y consideras tu nivel más que decente, pueda suponer una desventaja que el monstruo escale a más jugadores, los cuales pueden que sea una carga para ti. Hubo muchos más factores, vamos a llamarlos menores. Una sala online completamente vacía de funcionalidades, las cuales se encuentran detrás de pantallas de carga, cinemáticas que impedían unirte al progreso de alguien, el escalado ni siquiera estaba apropiadamente hecho, incluso peor, antes de Iceborne. La suma de todas estas cosas provocó que apenas una de cada 20 personas me respondiesen en las bengalas y que directamente la mayoría de las salas fueran fantasmas con gente ya en misiones usando el sistema de bengala. Llegados a este punto, jugar online era jugar con NPCs y lo curioso es que finalmente en Sunbreak nos dieron justamente eso. Y lo peor es que eran hasta más eficientes que jugar con personas, ya que no aumentan el escalado, hablan más y no cuentan de cara a los desmayos. ¿Había algún propósito en jugar con gente a estas alturas? Está claro que esta experiencia no se verá compartida por muchas personas, especialmente aquellas que formaron comunidades de Discord o ya tenían sus propias guilds con mucha gente. Es más, hubo quien disfrutó muchísimo en Worlds socialmente hablando. Por otro lado, la gente que únicamente juega sola ni siquiera notaría una diferencia. No solo eso, la industria de los videojuegos ha cambiado mucho. Ahora tenemos acceso a miles de juegos, mucha información y comunicación online externa al propio juego, y también menos tiempo para dedicar a un único juego. La gente quiere conectarse y jugar directamente, lo cual no es necesariamente malo. Discord es una herramienta clave hoy día y promociona la comunicación privada por voz. Mi situación la expresaré con una famosa escena de Los Simpsons. Am I so out of touch? No, it's the children who are wrong. Creo que simplemente tengo que aceptar que las cosas han cambiado. No se trata de mirar atrás y decir, ya no se puede socializar, no. Se trata de adaptarse a la nueva generación social de Monster Hunter y aceptar que tengo que hacer uso de otras herramientas distintas para obtener una experiencia social actual. Esto no significa que no vaya a echar de menos como era antes, ni mucho menos, pero creo que es interesante mirar al pasado y compararlo con el presente. Hay que disfrutar de Monster Hunter. Espero que os haya gustado este vídeo y que haya servido para refrescar la memoria a aquellos con recuerdos similares a los míos. Si queréis compartir la vuestra en los comentarios, me encantará leerlos. Un placer y hasta otra.